Buenos días. Hoy vamos a hablar del presente simple una vez más. Sí, el presente simple y vamos a tomar como verbo principal en esta clase el verbo have. Y el verbo have que es el verbo tener. ¿Ya? Yo tengo, tú tienes, él tiene. Y ahora que todos tenemos clara la teoría general del presente simple en inglés, podemos pasar al verbo have. ¿Ya? Entonces, mire, have, ¿sí? Es el verbo tener. ¿Ya? Em, a ver. O sea, la verdad no es nada muy diferente a lo que ya vimos en el presente simple, lo que vimos las reglas, ¿sí? Mire, tenemos aquí los pronombres I, you, he, we, you, and they, ¿sí? Mire, I have, yo tengo, you have, tú tienes, he has, él tiene, we have, nosotros tenemos, you have, ustedes tienen, and they have, sí, ellos tienen, ¿sí? Pero ¿qué sucede, no? Lo que yo ya le había explicado, sí, lo que yo ya le había explicado. ¿Qué pasa con las terceras personas? Sí, con las terceras personas, he, she, it, ¿qué pasa con Pedro? ¿Qué pasa con Sandra? ¿Ya? El verbo have no lo podemos escribir como have, sino que hay que transformarlo porque estamos hablando de una tercera persona. ¿Ya? Mire, vamos a leer lo que dice la teoría. Usar el verbo to have es mucho más sencillo en inglés que en castellano. Sí, en vez de tener 6 formas como vosotros, nosotros, sí, nosotros solo tenemos, o sea, en inglés tenemos 2 formas, el have y el has. Como le dije, el has, este segundo, simplemente se lo utiliza con las terceras personas, ¿ya? Sí, esta última, mire, solo se lo utiliza con él, con ella y con ello. Mire, es facilísimo, ¿ya? Entonces, mire, I have, yo tengo. Se mantiene el verbo como have, como tener. You have, se mantiene el verbo como tener. ¿Sí? We have, se mantiene el verbo como tener. You have, ustedes tienen, mire, and they have. La traducción va cambiando, claro, definitivamente la traducción va cambiando, pero mire que, como le había dicho, eh, la traducción cambia, pero se mantiene, o sea, el verbo como usted lo encuentra en el diccionario, ¿ya? Sin embargo, con las terceras personas, solo con las terceras personas, he, she, it, Pedro, Sandra, ¿ya? Sí, con el gato, the cat, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Que lo que sucedía, sí, mire, el verbo no puedo mantenerlo como have, sino le tengo que transformar a has. ¿Ya? Lo transformo a has. Y digo, he has, él tiene. She has, ella tiene. It has, ello tiene. O eso tiene. Pedro has, Pedro tiene. Sandra has, Sandra tiene. El gato has, el gato tiene. ¿Sí? Mire. ¿Ya? Entonces, esta explicación nos ayuda a profundizar, sí, a profundizar el presente simple, el presente simple. ¿Ya? Mire, entonces, como digo, tengo un hermano, I have a brother. Tengo una madre, I have a mother. Tengo una tía, I have an aunt. ¿Ya? Pero aquí es lo que la aclaración que siempre me gusta hacer. En el inglés, quiero que se fije, por favor, en el inglés yo tengo sujeto, I, voy a hacerle la pantalla un poquito más grande. Veamos si es que puedo. Ya, mire. Ya, entonces, mire. Le repito, en el inglés es importante tener el sujeto, lo que ya le había dicho, y el verbo. Es lo más importante. Sí, es lo más importante. El sujeto y el verbo. ¿Que tenemos complemento? Claro que tenemos también el complemento, sí, pero el complemento, bueno, viene a ser secundario. Sujeto, verbo, predicado, como decimos. ¿Ya? ¿Ya? Mire, pero es importantísimo en inglés que haya un sujeto y un verbo. ¿Ya? Un sujeto y un verbo. ¿Ya? ¿Qué pasa en el español? En el español, mire, y le voy a marcar, solo tengo el verbo, el verbo y el complemento. Mire, verbo y complemento.
¿Y qué pasa con el sujeto? Ya en el inglés, perdón, en el español, el sujeto no es tan importante. ¿Por qué no es tan importante o por qué es menos importante? Porque cuando yo digo tengo, ¿sí? Cuando yo digo tengo, ¿sí? Yo sé que estoy hablando de mi persona, es decir, estoy hablando de mí mismo. Es decir, que hablamos de un sujeto tácito, o sea, un sujeto que está ahí, pero que no se lo ve, ¿ya? Y dice, yo tengo un hermano, yo tengo una madre, yo tengo una tía, ¿ya? Perdón. Entonces, mire, no es muy importante la palabra yo, como sí lo es en el inglés, la palabra I, ¿ya? Yo tengo un hermano, yo tengo una madre, yo tengo una tía. Sí, no es necesario en el español decir yo tengo, ¿sí? No es necesario, ¿ya? Sin embargo, en el inglés sí es necesario decir I have, yo tengo. Mire, yo tengo. I have a mother, yo tengo una madre. I have an aunt, yo tengo, ¿sí? Entonces eso quiero que usted entienda bien que en el español no es importante utilizar la palabra yo. ¿Por qué? Porque cuando yo conjugo el verbo, ya se entiende que ahí está el sujeto. Junto, sí, pero oculto. En el inglés en el inglés no puedo quitar esto y hablar como en el español y digo, have a brother, have a mother, have an aunt. Ya, no hay cómo hacer eso. En el inglés es siempre importante especificar un sujeto, una persona. ¿Ya? En este caso digo, I have a brother. Yo tengo un hermano. I have a mother. Yo tengo una madre. I have an aunt. Yo tengo una tía. ¿Sí? Puede que suene un poco raro, un poco repetitivo tal vez, pero así es como se utiliza el inglés. En el español, repito, vuelvo y repito, no es necesario, pero en el español, ¿ya? Mire, ¿qué sucede? Sí, ¿qué sucede con las terceras personas del singular? Lo que ya habíamos visto, ¿sí? Mire, él tiene un padre. ¿De quién estamos hablando? De él, tercera persona del singular. Ella tiene dos hermanas. ¿De quién estamos hablando? De ella, tercera persona del singular. Ella tiene un tío, tercera persona del singular, ella. ¿Sí? ¿Qué sucede? Mire, ¿qué sucede? He, she, and she. Recuerde, cuando yo hablo de la tercera persona del singular en el presente simple, el verbo se modifica. En este caso, has, en este caso. Recuerde, a la mayoría de verbos simplemente les aumentamos una S. ¿Ya? En otros casos aumentamos ES. En otros casos aumentamos IES. ¿Ya? Pero aquí el verbo tener, que usted lo puede ver acá arriba, el verbo have, ¿sí? Su tercera persona, la tercera persona es el has, ¿ya? Entonces digo, he has a father, él tiene un padre. She has two sisters, ella tiene dos hermanas. She has an uncle, ella tiene un tío, ¿sí? Mire, tercera persona del singular, volvemos y repito para que no se olvide, cambian o se modifican los verbos, ¿ya? Nada más, o sea, no es ciencia esta situación, ¿sí? Sí, no es ciencia, ¿ya? Mire, con las personas del plural, no pasa nada. Nosotros, ellos, vosotros o ustedes. El verbo es have. We have, they have, and you have. ¿Sí? No pasa absolutamente nada. ¿Dónde hay tal vez el inconveniente? Vuelvo y repito, con las terceras personas del singular. He, she, it, Pedro, Andrea, Jorge, Carla, y todas las personas que se encuentren en plural, o animales o cosas que se encuentren en singular, sí, en singular, ¿ya? Mire, Pedro en singular, Santiago en singular, él o he, she o ella, ¿sí? Sandra, ¿sí? The cat, the dog, el perro, el gato,
the airplane, el avión, the house, la casa, mire, se encuentran en singular, entonces pertenecen a este grupo, ¿sí? A este grupo. ¿Qué sucede? Que el verbo se va a modificar, ¿sí? El verbo se va a modificar, ¿ya? Listo, ya listo. Esto no es muy importante porque esto es más pronunciación, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué pasa con las formas negativas? Sí, con las formas negativas. Pasa lo mismo que ya vimos antes. ¿Ya? Sucede lo mismo. Aquí, en este espacio, ¿sí? En este espacio escribimos la palabra do not, que significa no. I do not have a brother. Yo no tengo un hermano. ¿Ya? Y esta es la forma negativa. Nada más. ¿Sí? Fácil. Tengo un hermano, I have a brother. No tengo un hermano, I do not have a brother. Pare de contar. ¿Ya? ¿Sí? Abajo sucede lo mismo. Tengo una tía, I have an aunt. Yo no tengo una tía. Mire, en este espacio voy a escribir do not, do not. ¿Ya? Y se acabó, pare de contar. ¿Ya? ¿Qué pasa con las terceras personas? Con las terceras personas, el mismo caso. Él tiene un padre, he has a father. ¿Ya? Pero aquí hay que poner bastante énfasis. Mire, ¿qué voy yo a escribir aquí? ¿Qué voy yo a escribir aquí? La palabra does not. ¿Ya? ¿Sí? ¿Y qué pasa con este verbo? ¿Qué pasa con el verbo has? ¿Ya? El verbo has vuelve a ser have. ¿Ya? Vuelve a ser have. ¿Ya? Y digo, he does not have a father. Él no tiene un padre. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero que usted caiga en cuenta? ¿Sí? Que él tiene un padre es una oración afirmativa y significa que la regla de la S o de la ES y de la IES de las terceras personas solo se aplica cuando la oración es afirmativa. Él tiene un padre. He has a father. ¿Ya? He has a father. ¿Qué pasa en las formas negativas? Al yo tener con las terceras personas el auxiliar does not, el verbo vuelve a estar en su forma normal, en la forma en que yo lo encuentro en el diccionario. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, y eso sucede con todos los verbos en el presente simple. ¿Ya? ¿Sí? En las formas negativas. El auxiliar absorbe cualquier regla. Mire, she has two sisters. Ella tiene dos hermanas. Ella tiene dos hermanas. Si yo le transformo a esta oración al negativo, escribámosle acá al lado al negativo. Entonces digo, mire, she has not y el verbo pasa a ser have. ¿Sí? El verbo pasa a ser have. Sí, quiero que se fije. She has two sisters. Ella tiene dos hermanas. She does not have. Ella no tiene. Mire, el verbo ha vuelto a pasar a have. ¿Ya? El verbo ha vuelto a ser have. ¿Por qué? Porque tengo la palabra does not. ¿Ya? Mire. ¿Sí? Entonces eso sucede con todos los verbos y todos los casos. ¿Listo? Y eso sería la primera parte de nuestra clase de hoy. ¿Sí? Voy a poner una pausa y continuamos con el otro tema. Bien, nuestro segundo tema pues son los adjetivos posesivos. Sí, los adjetivos possessive adjectives. ¿Ya? Adjetivos posesivos. In the English language, there are different pronouns, personal pronouns, object pronouns, possessive pronouns, and more. These pronouns sometimes confuse the students, so in this, until you will learn how to use the pronouns correctly, okay? ¿Ya? Pero hoy vamos a hablar de adjetivos posesivos. Okay, the definition. They are words that modify a noun to show a form of possession, ¿sí? Entonces, estas son palabras que modifican al sustantivo para demostrar posesión. A sense of belonging, ¿ya? Or ownership to a specific person, animal, or thing. ¿Ya? En sentido de pertenencia, el sentido de pertenencia o de posesión, ¿ya? De una persona, animal o cosa en específico. ¿Sí? The possessive adjectives in English are my, your, our, its, her, his, and their. ¿Ya? Mire. My, your, our, its, her, his, and their. Each one corresponds to a subject pronoun. ¿Ya?
Cada uno corresponde o tiene que ver con un pronombre de sujeto. ¿Sí? Los pronombres de sujeto que ya los conocemos de memoria. I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Ya? Mire. Entonces, mire, aquí tenemos nosotros los pronombres de sujeto. I, you, he, she, it, we, you, and they. Ya, es los que tenemos. Ya, esos son los que tenemos. ¿Ya? Y cada uno tiene un adjetivo posesivo. I está relacionado con el my, you está relacionado con el your, he está relacionado con el his, she está relacionado con el her, it, el adjetivo posesivo es el its, we, our, you es your y they es their. ¿Ya? Entonces, mire, my, y quiero que se entienda esto, my es mi, significa mi. My house, mi casa, por ejemplo. My car, mi carro. Your house, tu casa. Your quiere decir tú, ¿sí? Tú, ¿ya? Your car, tu carro, ¿ya? His house, su casa. ¿Ya? Su casa. His car, su carro, ¿ya? Siempre y cuando le pertenezca a un hombre, ¿ya? Mire, her también significa su. Her house, su casa. Her car, su carro, siempre y cuando le pertenezca a una mujer, ¿ya? Its house, su casa, también significa su, ¿ya? También significa su, ¿ya? Its house, su casa, siempre y cuando esto le pertenezca a un animal. Por ejemplo, its house, dice su casa, ¿sí? ¿Le pertenece a quién le pertenece? A un perro, por ejemplo, ¿ya? Its house, su casa. Our house, nuestra casa. Our car, nuestro carro, ¿ya? Significa nuestro, ¿ya? Your, ya, pues saben lo que significa. Y their house, su casa. Their car, su carro, también significa su, mire, ¿ya? Siempre y cuando le pertenezca a ellos esta casa o este carro, ¿ya? Vamos a ir viendo ejemplos, ¿ya? My. My, it is always used for the pronoun I, ¿sí? Siempre se utiliza con el pronombre yo. It is used for singular or plural nouns, ¿sí? Se utiliza con singulares o plurales sustantivos, ¿ya? It is used for a girl or a man. Se utiliza con un hombre o una mujer, no importa. My name is Joe. Mire, mi nombre es Joe. My name is Anna. Mi nombre es Ana. My dog is black. ¿Sí? Mi perro es negro. My cats are white. Mis gatos son blancos. Mire, my dog, my cats. ¿Sí? Mi nombre, mi perro, mis gatos. ¿Ya? Listo, vamos con your. Vamos de una vez con ejemplos con your. Your name is Christopher. Tu nombre es Christopher. ¿Ya? What is your email? ¿Cuál es tu email, Sharon? Tu email, mire, tuyo, es decir, que le pertenece. Girls, can you write your phone numbers on the list? Chicas, pueden escribir sus, ¿ya? Sus también viene a significar your, viene a significar sus números telefónicos. Please, boys, write on the list your first names and your emails. Por favor, chicos, escriban sus emails y sus primeros nombres. ¿Ya? Estos no hay problema, estos son fáciles de entender. Mire, your name, tu nombre. Your email, tu email. Your phone numbers, sus números telefónicos. Your first name, sus primeros nombres, ¿ya? Sí que no es complicado, ¿ya? Este your, como le dije, está relacionado con el tú, con el usted, con el ustedes, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con el his? Ya, este es un poquito más complicado. What is his name? What is his name?
¿Ya? What is his name? ¿Cuál es su nombre? ¿Ya? What is his name? Y digo, mire, ¿cuál es su nombre? Su nombre. ¿Ya? Su nombre, pero refiriéndome a un hombre. Sí, a un hombre. ¿Ya? ¿Cuál es su nombre? Sí, estamos hablando de una tercera persona. Sí, estamos hablando de una tercera persona. Yo estoy preguntando por el nombre de otra persona, pero que es masculino. Digo, what is his name? ¿Cuál es su nombre? ¿Sí? Mire, aquí vamos a ver mejor. Harry lives in Paris. Harry vive en París. His house, su casa, is near the Eiffel Tower. Su casa está cerca de la Torre Eiffel. Su casa, refiriéndome a quién? A la casa de Harry. Ya, estamos hablando de Harry. ¿Ya? Harry lives in Paris. Harry vive en París. His house, su casa, es decir, la casa de él, is near the Eiffel Tower. ¿Ya? Mire, Homer likes cars. A Homero le gustan los carros. His cars, sus carros, ¿de quién? De Homero, are four sport ones, ¿ya? Sus carros son 4 deportivos, ¿ya? Mire, ya refiriéndome a quién, a Homero, a los carros de Homero. Vamos con her, mire. What's her name? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Y parecido al ejemplo de arriba, pero digo, ¿cuál es su nombre? Refiriéndome a una tercera persona femenina. Sí, femenina. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuál es su nombre? Su nombre, mire, su nombre. ¿Ya? Pero preguntando por alguna persona, mujer. Vamos, mire aquí la diferencia. Mary lives in New York. Mary vive en Nueva York. Her house is small but beautiful. Su casa, dice. Su casa. ¿De quién es esta casa? Mary. ¿Ya? ¿Sí? Recuerde acá arriba, mira. Yo decía his house. Su casa. Pero ¿de quién era esa casa? De Harry. ¿Ya? Ahora si vamos abajo. Sí, si vamos abajo, ¿qué es lo que digo? Mire. Su casa también. Pero refiriéndome a la casa de Mary. Anna likes animals. A Ana le gustan los animales. Her pets, sus mascotas, are 3 white cats. Son 3 gatos blancos. ¿Ya? Entonces, mire, ¿de quién son esos animales? De Ana. ¿De quién son esas mascotas? De Ana. ¿Ya? Mire, ahora digo, what a cutie puppy. What is its name? Mire, otra vez, its name, su nombre. Sí, pero ¿de quién es ese nombre? ¿A quién hace referencia? Sí, a una, sí, mascotita igual, a una mascotita. ¿Sí? ¿El nombre de quién? De la mascota. Entonces, her para preguntar por femenino, his para preguntar por la pertenencia de algo o de alguien masculino e its cuando se trata de un animal o de una cosa. Mire, the dog always moves its tail. El perro siempre mueve su cola, mire, su cola. ¿A quién le pertenece esta cola? ¿A quién le pertenece esta cola? Al perro. ¿Ya? ¿Ya? Hey, the TV wireless control doesn't have its batteries. El control de la televisión doesn't have, no tiene its batteries, sus baterías, mire. Sí, ¿a quién pertenecen esas baterías? Al control, pues, ya, al control, ya, al control de la TV. The table has its 4 legs. La mesa tiene sus 4 patas, ya. ¿A quién pertenecen esas 4 patas? A la mesa. Its 4, a sus 4 patas, dice. ¿Ya? Los demás igual ya no vamos a tener problema. Digo, mire, we are rich. Nosotros somos ricos. Our house, nuestra casa. Mire, nuestra casa. ¿A quién pertenece esa casa? A nosotros. We like our school. A nosotros nos gusta nuestra escuela. Our teachers, nuestros profesores. Mire, nuestros profesores, ¿ya? ¿Ya? ¿A quién pertenecen esos profesores? A nosotros. Our school, nuestra escuela. ¿A quién pertenece esa escuela? A nosotros. We like our school and our teacher. A nosotros nos gusta nuestra escuela y nuestros profesores. ¿Ya?
Nada del otro mundo. ¿Ya? A ver, el you es el mismo caso de arriba. You, porque you significa tú, usted o ustedes. Y en inglés existe un solo you. Existe un solo you. ¿Ya? Entonces, de ese no hay ningún problema. Por último, mire el there. El there se relaciona con they. Y digo, these dogs don't have their tails and their ears. ¿Ya? Estos perros no tienen sus colas y sus orejas, ¿ya? A pesar de que hablamos de animales, ¿sí? Mire, quiero que se fije bien, estos animales están en plural, no en singular como en it, ¿ya? Eso hay que tener bien claro. Mire, the boys gave me their money. Los chicos, los chicos me dieron su dinero, their money. ¿De quién era ese dinero? De ellos. ¿De quién eran estas colas? De estos perros. ¿De quién eran las orejas? De estos perros. ¿Ya? ¿De quién es el dinero? De ellos. Por eso digo their money, su dinero. Si su dinero, ¿a quién le pertenece? A ellos, a los chicos. ¿A quién le pertenece estos libros? A ellos, a los chicos. ¿Ya? In Arabia, the dogs don't have their vaccines. ¿Ya? En Arabia, los perros no tienen sus vacunas. ¿A quién pertenecen esas vacunas? A los perros. A ellos. ¿Ya? Igual hablamos de animales, pero están en plural y por eso no puedo decir la palabra its. ¿Ya? No puedo utilizar el its. ¿Ya? The boys have their own apartment. ¿Sí? Los chicos tienen su propio apartamento. Their. ¿Sí? ¿De quién es ese apartamento? De ellos. ¿Ya? Listo. Entonces, así es como funcionan los adjetivos posesivos. ¿Ya? Muchas gracias. Eso es todo por esta clase.